Quería compartir con ustedes una palabra que encontramos en los salmos. Hay muchos salmos, pero bueno, empiezan siempre en orden. Todos los salmos tienen un número. ¿Por qué número vamos a empezar? Por el número 1. Salmo 1. Entonces vamos a compartir este pequeño salmo. Tiene 6 versículos, pero nos vamos a detener básicamente en los 3 primeros, donde vamos a poder ir por ahí el cuarto apenas, pero meditar un poco de los consejos de Dios. Si podemos decir algo del Salmo 1 antes de leerlo, para leerlo con entendimiento, podemos ver que el Señor nos presenta 2 caminos. El camino de la gente piadosa y el camino de la gente impía, o la que pecadora, dice la palabra acá, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Y cómo el Hijo de Dios se mueve, cómo debería moverse y no involucrarse en cosas que no nos bendicen y que Dios nos alerta. Es muy importante entender el Salmo 1, que empieza con una palabra preciosa y una declaración hermosa. Vamos a leer así el Salmo 1, los 6 versículos todos juntos. Lo tenés en tu casa, en el celular, en la Biblia. Ahora que no venís a la iglesia, podés sacar la Biblia, sacarle el polvo, dejar el celular de lado y podés ahí suscribir, a rayar, ¿no? Así vemos últimamente en las iglesias vienen con el celular y ya la Biblia de papel la dejamos en casa. Ahí la podemos escribir toda, recuperala. Dice así el Salmo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí la palabra de Dios. 6 versículos, pero poderosos como para poder meditar y poder estar practicando en este tiempo también de tanta confusión, de tanta presión, de necesidades laborales, de oportunidades que a veces uno lo toma como oportunidades y no son tal oportunidades, son trampas para el creyente, para afiliarlo, apartarlo, confundirlo. Pero podemos ver que empieza con una palabra, el versículo 1, y el versículo 1 lo vamos a desglosar en 3 secciones o 3 palabras para poder meditarlo y así entenderlo un poco mejor. El versículo 1 empieza diciendo, dichoso quien no sigue el consejo de los malos. Dichosos, bienaventurados. ¿Qué quiere decir dichoso? Para poder poner otras palabras, ¿no es cierto?, que reflejan lo que quiere decir el salmista, feliz. Dichoso, alegre, gozoso, pleno. Bienaventurado quiere decir que tiene buena ventura de parte de Dios. Qué lindo. Y eso está dirigido a vos, hombre y mujer de Dios, a nosotros. Dichosos. El Señor nos mira y dice, ustedes dichosos, bendecidos, guardados, prosperados, alegres, gozosos, plenos. Tantas cosas que podemos acompañar esta palabra, esta expresión de Dios que el salmista pone para el pueblo de Dios. Y ahí empieza una serie de consejos o un camino. Acá vamos a ver 2 caminos, como habíamos dicho en un principio. El camino del hombre dichoso y el camino de la gente pecadora. O acá el Salmo le dice malos, que vamos a ver a qué se refiere malos según la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí podemos decir, ¿qué dice el Salmo? Bienaventurado el que no sigue consejos. Siempre uno está buscando ayuda, orientación, alguien que nos pueda hacer ver las cosas que hoy no vemos y poder tomar una decisión. Pero ¿a dónde vamos a pedir consejo? La palabra dice, bienaventurado, dichoso, bueno, pleno, alegre, el que no busca consejo, y consejo también podemos decir guía, pensamiento, ejemplos, metas, cábalas. ¿O no les pasó a usted alguna vez en la jerga popular que estás corto de plata
y te dice alguno, día 29, hacete ñoqui y poné un billete debajo del plato. Consejo, ¿para qué? Para que la suerte, entre comillas, venga a vos, la fortuna, ¿no? Como dicen las propagandas, la diosa fortuna, totalmente fuera del espíritu, que el Hijo de Dios no juega en la quinela, no apuesta, sabe que su bien viene del Señor, pero son consejos que muchas veces uno bien intencionado quiere darnos cosas que Dios te dice, hombre dichoso y mujer dichosa, bienaventurado del que no anda en consejos de malos. Presta el oído. Tenemos que rodearnos de personas que sean dichosas como nosotros, amadores del bien, servidores de Dios. Pero en el mundo vemos muchas personas, y aún en televisión, libros, tantas cosas que nos dan consejos cómo vivir y cómo hacer cada cosa, según las metas. Por eso, consejos que podemos ponerle palabras que puedan poco reflejar lo que es un consejo, una guía, pensamientos, ejemplos, dichos. Nosotros estamos llenos de dichos, ¿no es cierto?, populares, gauchescos, que uno lo da y bueno, muchas veces con media razón y con sentido, pero no con principio bíblico. No tienen principios bíblicos, tienen principios de este mundo y muchos satánicos. Entonces, qué importante es saber y poder discernir. No, metas. Uy, yo quiero ser como fulanito. Tenés a alguien que vos ves que es próspero y que progresa y que pone un negocio, pone otro, tiene una camioneta, tiene otro. Y uno lo ve y se obnubila porque en su deseo está bien el progresar. Está bien el hecho de poder esforzarse, pero con principios de Dios, no mundanos. Porque uno ve el lado de la persona que por ahí muestra muchas cosas ganadas, beneficios o esplendor, pero no muestra nunca la tristeza y el precio que tuvo que pagar, que no era la voluntad de Dios. Entonces, Dios te dice, bienaventurados el hombre y la mujer que no anduvo en esos consejos. No pongas tus ojos en el mundo, no pongas tus ojos en la riqueza de este mundo. Pone tus ojos en Dios, que ahí vamos a ver después lo que sigue, ¿no es cierto? Y las metas tienen que ser metas para poder alcanzar, sí, el objetivo, tu inclinación laboral, profesional, tu estudio, pero con principios de Dios. Y malvados, ¿por qué dice malvados? Entonces, ¿quién es malvado para la Biblia? Según la palabra de Dios, según la definición bíblica, malvados quiere decir esto, todo aquel que no se conduce bajo los principios de Dios. Y vemos ejemplos, mirá qué persona macanuda del mundo, no tiene a Dios, mirá qué persona buena, mirá qué empleador me ayudó en un momento que yo necesitaba, es una buena persona. ¿Por qué es malvado? Porque cuando uno le confronta la palabra a muchos, dicen, yo soy bueno, yo soy una persona buena, soy una persona que no hago nada malo, tampoco nada bueno. Y si empezamos a escudriñar un poco su forma de vida, tal vez sea generoso, sí, tal vez sea una persona que tiene un lado de misericordia, sí, pero por otro por ahí vemos que engaña a su esposa, por otro vemos tal vez que es jugador, por otro vemos que tal vez es una persona lasciviosa. Entonces no hay principio de Dios. Tiene actitudes que pueden tener rasgos de algún tipo de beneficio para su entorno, pero tiene muchas otras que no están bajo los principios de Dios. Por eso la palabra dice malvado. Solamente hay uno solo bueno y es Dios. La palabra es clara. Entonces eso es importante que nosotros como creyentes no confundirnos. Como creyentes saber. Por eso la palabra, vuelvo de vuelta al principio, bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, el hombre y la mujer que no anduvo en consejos de malos, de malvados. Nosotros somos luz. Nosotros somos los que tenemos que reflejar los principios del Señor para todo lo que queramos emprender y que el mundo vea y diga, qué hombre y qué mujer. Mirá cómo actúa. Mirá, no solamente en esta área es bueno, sino en toda. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo se conduce en la vida. Qué buen léxico que tiene. Nunca lo escuché decir una mala palabra. No se ríe de chistes verdes. No mira cosas que realmente son abominación para Dios. La iglesia de Cristo es la que permanece en la luz y no busca consejos en el mundo, ni tampoco pone sus ojos en gente sin principios bíblicos. Puede ser re macanudo. Yo he tenido jefes, patrones que me han ayudado y me han acompañado en el tiempo de necesidad, pero mirabas un poco más su vida y te dabas cuenta que eran personas
muy tristes, sin principios, y perdían muchas cosas más que las que ganaban. Entonces esto es importante, el poder decir también, en el mismo versículo 1, hay otra palabra. Dice, ni estuvo en caminos de pecadores, en camino. ¿Y qué podemos definir como caminos? Sabemos que cuando uno camina, va, ¿no es cierto? Bueno, había una canción vieja que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Mi esposa era fanática de Serrat y entonces me hacía escuchar esas cosas. Pero es verdad, ¿no? Hay muchos caminos. Por eso vuelvo a decir, el Salmo 1 habla de dos caminos, del camino del Hijo de Dios y el camino de los pecadores. ¿En qué camino andás? ¿Por dónde está puesta tu senda? ¿Qué dice acerca de camino? Ni estuvo en caminos de pecadores. Y caminos podemos definirlo también como sendas, huellas, marcas, señas, postas, estilo de vida, medios, pactos, acuerdos. Uno en el camino de la vida se encuentra con muchas cosas y muchas tentaciones y muchas posibilidades de lo bueno y de lo malo, pero no tenemos que estar definiéndonos por lo que vemos, sino por lo que Dios quiere. Entonces esto es interesante el poder decir, ni estuvo en caminos de pecadores, porque si empezamos a observar estos 3 puntos que voy a definir del versículo 1, vamos a poder ver cómo nos deslizamos sutilmente fuera de la presencia de Dios. El dichoso, el bienaventurado, el hombre que ama a Dios se puede deslizar siendo engañado. Primero, recibí consejos. Después, ¿de quién? De una persona que no tiene principios. Después, el segundo paso, empiezo a caminar con la persona. Cuando yo recibo y abro mi corazón a personas que no tienen principios bíblicos. Por eso dice, ni estuvo en camino. No te atrevas a caminar con alguien que no ama a Dios, no sirve a Dios, no tiene principios de Dios. Esto podemos definirlo, por más buenos que seamos. En este tiempo de desesperanza, de necesidad, muchas veces se nos presenta la oportunidad. Mirá qué consejo, mirá, me puede ayudar económicamente. Me dijo que me iba a dar una mano y entonces yo empiezo a andar con la persona y empiezo a involucrarme. No te lo aconsejo. La palabra no te lo aconseja. Dice, dichoso, feliz, bueno, alegre, pleno, aquel que no recibe consejo ni anda en camino de pecadores. Ya la palabra no te dice malvado, sino te dice pecadores, que practica justamente cosas que Dios te dice que vos seas libre. Entonces, qué interesante que es este salmo para este tiempo, poder definirlo a los ojos de Dios y poder ver, ¿no? Todo camino, antes se decía en la antigüedad, todos los caminos van a Roma. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano hacía sendas para ir a todos los pueblos que conquistaban y los tenían esclavizados. Espero que vos no tengas caminos donde te esclavicen y también te conduzcan a lugares donde no quieras ir. Observad la luz de la palabra. Ageo dice, deteneos en vuestros caminos y meditad por qué camino andás. Advertencia. Trabajás mucho y recogés poco. Y así perdés el salario, dice la palabra también, en el camino, como saco roto llega a tu casa. Tanto esfuerzo y no ganas nada. Frustración, tristeza. El tercer punto, dentro de este versículo 1, también la palabra nos dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1, versículo 1, dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Uno tiene primero un consejo. Se asocia con alguien que es malvado, no tiene principios bíblicos. Empieza a caminar y no solamente ya no caminás, sino que ahora te sentás junto con el malvado, junto con el pecador, junto con la persona que no es dichosa, no es feliz, no es plena. Tal vez tiene un esplendor económico, tiene profesión, tiene carisma, aún muchas veces, ¿no es cierto? Vamos a lugares, estamos frecuentando en este tiempo una casa cerca de nuestro hogar, donde hay una parada de muchas personas, donde una persona que no tiene mucho, pero abre su casa, hace comida, y se juntan todos los muchachos de la calle a tomar, a comer y demás. Es una persona que yo los veo sentados ahí. Entonces nosotros estamos predicándole, estamos tratando con su niño, llevándolo a casa,
Y mi intención es poder tener un grupo de vida. Y yo le decía a Patri y hablábamos, digo, me voy a tener que sentar ahí con ellos. Pero yo no tengo sus consejos, no hago sus caminos, ni me voy a sentar a tomar y hablar las barbaridades que pueden hablar. Voy a hacer luz. Ese es el fin. Entonces, qué bueno que podamos ser luz en lugares donde la gente se sienta. ¿Y por qué escarnecedores, no? Sillas. ¿Cómo podemos poder definir lo que es silla? Ni silla de escarnecedores se puede significar descansar, reposar, compartir, establecer, detenerse. Escuchen bien estos. Prácticas dudosas y yugo desigual. La palabra es clara. No se unan en yugo desigual. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces nos asociamos con personas que nos dan una mano, nos dan el dinero y nosotros el trabajo, y así nos asociamos y invertimos tiempo, dejamos familia, la poca plata que tenemos la ponemos, pero ¿cómo nos van a pagar? Como los malvados y como el pecador. No te van a dar lo que te prometieron, vas a perder el tiempo, vas a estar en conflicto, no van a solucionar ellos una discusión o una falta de entendimiento pacíficamente, porque el mundo no lo hace de esa manera. No esperes que te respondan como una persona de la iglesia, que debería ser pacificadora, amorosa. Por eso muchas veces nosotros en los grupos de vida, y esto es un consejo para todos los que están en grupo de vida y para los discipuladores, ¿qué aconsejamos? Si vos vas a un grupo de vida, vendés ollas, vendés artículos cosméticos, ropa interior. Si lo haces, tenés que estar dispuesto a sembrarlo si no te pagan. Si no, no lo hagas. Un hijo de Dios está dispuesto porque no es un lugar para comercializar, no es un lugar para hacer negocios, no es un lugar para prosperar, es un lugar para evangelizar y que sigan siendo dichosos. Como cuando uno sale de garantía a alguien. La palabra dice, no hagas de fiador a nadie y a los extraños. Si vos salís de fiador, tenés que estar dispuesto a hacerte cargo cuando la persona no pague, sin quejarte. Entonces es mucho esto también como cuando prestamos plata. Vos prestás plata, sabés que esa plata la va a tener que sembrar si el día de mañana la persona no responde. Eso es ser bienaventurados, gozosos, porque yo lo hago para el Señor. Pero no como la gente del mundo. No como la gente del mundo quiere uno asociarse. Por eso vuelvo a repetir. Ni en sillas de escarnecedores te has sentado. ¿Qué significa silla y cómo podemos interpretarlo? El que descansar, reposar, compartir, establecerse, detenerse, prácticas dudosas y yugo desigual. No lo hagas. Dios te está aconsejando. Ese es el camino del malo. Ese es el camino de que la práctica de la persona pecadora. Ahora podemos observar que va con estos 3 puntos. ¿Qué es lo que va haciendo? Va aumentando la maldad y el pecado en la vida de aquellos que se pegan a esas personas. Llámese cristiano, llámese persona del mundo, aquella persona que quiere progresar. Vas a escuchar consejos, vas a caminar y vas a estar compartiendo y sentándote en cosas que Dios no le agrada. El Salmo 1 nos advierte, como hijos de Dios podemos estar, no entrar en ese grado de incredulidad, no en ese grado de poder estar compartiendo cosas que a Dios no le agrada. Compartí. Antes en la antigüedad, cuando se decía, la interpretación era no estar sentado en sillas de burladores o escarnecedores. Uno habían tomado como ejemplo no ir al cine, no ir al teatro, porque yo me siento al lado de alguien que va en el micro y es pecador. No, no habla de eso el Señor. No habla de eso. Es cuando uno tiene un vínculo de amistad, de abrir su corazón, de compartir cosas que a Dios no le agrada. Por eso la palabra dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Tenemos que ser luz. Y la luz no se expone debajo, ¿no es cierto?, de una mesa, si no se pone encima de una montaña o de la mesa para que ilumine. Así son los hijos de Dios. Entonces, qué interesante que es el Salmo 1, versículo 1, cómo nos habla y cómo nos advierte. Para que vos sigas siendo dichoso, afortunado, pleno, alegre, gozoso, bienaventurado, no tenés que recibir consejos, no tenés que juntarte con malos, no tenés que caminar con gente y compartir cosas que no tienen principios bíblicos, y menos sentarte. Y la palabra dice también burladores, escarnecedores. ¿Qué es eso? En el hebreo original quiere decir aquellos que hacen mueca o burla con la cara. Qué feo, ¿no? Y esto me venía a la mente
alguien que yo no lo he visto nunca, ni lo voy a ver. Hay dibujitos que son para grandes y muchos lo miran como algo gracioso, que son los Simpsons. Es una burla total a Dios. Es una burla total al Evangelio. ¿Usted quiere ver qué es un burlador? Ahí tiene la sociedad yanqui, refleja lo que viven. Por eso están tan lejos de Dios, ¿no es cierto?, pasando con tantos problemas, porque se han apartado. Originalmente una sociedad que fue fundada en principios bíblicos. Lo abandonaron, pero refleja eso, burla. Y podemos ver, ¿no? ¿Y cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que podemos ver en el versículo 2 y el versículo 3, que habla acerca de qué? Habla acerca del dichoso, de vos, hermano, y de vos, hermana. ¿Habla de qué? Del bienaventurado, del que está pleno, alegre, feliz, gozoso. Podemos tener un antídoto. El versículo 2 dice así, y acá podemos ver cuál es la práctica de la persona dichosa. La práctica de la persona para mantenerse dichosa es este versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si vos tenés esta práctica continua en tu vida, vas a poder encontrar delicia, algo rico, algo deleitoso, algo que te llena, algo en que vos disfrutás, en algo que no te aburre, sino que te apasiona, la palabra de Dios. Porque te va a dar consejo, te va a hacer andar en caminos buenos y sobre todas las cosas poder asentarte y afirmarte en lo que emprendas, va a prosperar. No vas a estar luchando ni peleando con aquellos que hiciste pacto, que trataste, que te mintieron, que te robaron, que no te van a devolver nunca lo que vos le pudiste pactar. La práctica de toda persona piadosa, el versículo 2 dice esto, y espero que sea tu ejemplo y sea tu decisión hoy. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el poder de la persona que es dichosa? El poder. Versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Vimos la práctica. Ahora vamos a ver el poder de esta persona que puede poder mantenerse lejos. Como dice la palabra, dichoso aquel que no anduvo en consejos de malvados, ni estuvo en caminos de pecadores, ni anduvo ni se sentó en silla de burladores. Ese es el camino de la gente sin Dios. El dichoso, la dichosa, hace esto. Se deleita en el Señor y se llena de su palabra y es su delicia de día y de noche. El poder de esta persona, el poder del reino en nosotros es el versículo 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Totalmente contrario al versículo 1 según el consejo que Dios nos da para no andar en esos caminos. Pero quiero hacer mención del versículo 3. Dice, y será como árbol plantado. Y esto a mí me da también la impresión y comentarios decían, no somos árboles silvestres. No nacimos por casualidad que cayó la hoja y el viento nos llevó. Fuiste plantado por Dios. Y cuando algo es plantado, es cuidado, es regado, es mantenido, es podado. Es algo que sí o sí va a dar fruto. Y así somos nosotros. Y no solamente en cualquier lugar. Dice el Señor que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Gloria a Dios. Siempre recuerdo esto y le comento a mi esposa, mis orígenes. Yo nací en Ensenada, crecí en Punta Lara, por lo tanto iba mucho a la ribera, un zanjón que se llamaba Gronda, frente de Villa Rubencito, y de muy chiquito, cruzábamos un puente, nos poníamos en el arroyo, y yo me subía a los sauces, que estaban todo al borde del canal, y de ahí me tiraba al arroyo, y de ahí me tiraba. Y saben, yo esto lo recuerdo, siempre estaban verdes, siempre estaban vigorosos, siempre estaban fuertes, siempre tenían vida, porque el agua estaba al borde y sus raíces podían ser profundas, ricas, y el Señor así nos representa a nosotros.
Estamos plantados, pero estamos mantenidos por la corriente del Espíritu Santo y las aguas vivas de la palabra, y estamos sostenidos porque fuiste plantado por Dios. Sos sostenido y cuidado por el Señor. No tengas temor alguno. No hace falta buscar consejos fuera de la Biblia y fuera de la gente de Dios. No hace falta andar por caminos donde son oscuros y no sabes cuál es su fin. No hace falta sentarte con gente y hacer pactos y hacer yugos desiguales porque tienen cierto dinero que hoy están y mañana no están. Así es el impío. Como laurel verde se esparce, pero cuando volvés a ver, dice el salmista, no está más. Dios nos hizo para la eternidad. Y vuelvo a decir lo mismo, la primera palabra, para que seas dichoso, dichosa, pleno, alegre, gozoso, lleno de vida. Dios así te quiere en este tiempo, hermano y hermana. Entonces, refugiémonos en el Salmo 1 es tan rico y te está diciendo quién sos vos y quién es el Señor. ¿Cuáles son los caminos? Hoy el bien y el mal está delante de ti, la bendición y la maldición están delante de ti. Escogé, elegí. Pero quiero que sepas algo, el Señor te aconsejó y te advirtió cuál puede ser su fin. Somos libres para elegir, pero Él te ama y quiere que vos estés siendo parte de este versículo 3, como árbol plantado acá en la casa de Dios. Hoy yo encuentro a algunos hermanos, algunas personas que están en crisis, que están en decisiones equivocadas, que en algún momento escucharon consejos y se vino un pensamiento a su cabeza, desconfianza. ¿Qué hacen con esto? ¿Qué hacen con aquello? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el pastor hace esto? Lo he visto, lo he vivido, lamentablemente. Y lo dejaron guardado en su corazón. Y empezaron a caminar con personas que no eran de Dios y que aún hablaban mal de la iglesia. No del pastor, de la iglesia de Cristo. Que se sentaron con ellos porque por ahí les prestaban dinero y podían hacer negocios y tener metas que nunca llegan. Y el fruto, ¿cómo termina? Se apartan, se enfrían, se confunden, empieza la incredulidad, dejan las cosas de Dios de lado. Terminan hablando mal de la iglesia y de los hermanos de la iglesia. En algún momento escuchaste un consejo que no era de Dios. En algún momento caminaste con personas que no tenían principios bíblicos, por más buenas que puedan ser. En algún momento te sentaste y empezaste a degustar las cosas del mundo y dejando las cosas de Dios. Hermano, volvé a Cristo, volvé a su palabra, volvé a la amistad de la casa de Dios. Si hay algo que el Señor nos enseñó es perdonarnos. No somos perfectos, pero sí somos gente piadosa que quiere amar a Dios y Dios te va a bendecir y te va a amar y te va a restaurar y te va a restituir. ¿Cómo sigue el versículo 3 del Salmo 1? Para estar terminando. Dice, y junto a aguas de corriente, que da su fruto en su tiempo. Siempre da fruto al tiempo de Dios. No quiere decir que todo el tiempo tenga fruto. En su tiempo da frutos. Ejemplo, tengo un arbolito que planté en mi casa, lo traje de Entre Ríos, una hermana con mucho amor me lo regaló porque lo veíamos en otoño y Mari, y nos encantaba. Ella me dio el arbolito, lo planté de chiquito, me lo tiró el viento, lo levanté, lo puse, ¿no? Pero ¿qué da? Es un árbol pequeño, pero da flor en otoño. Cuando todos se secan, cuando todos pierden las hojas, cuando los árboles quedan sin ningún atractivo, este árbol florece. Así Dios va a hacer con tu vida. Por más que la adversidad, la época, el tiempo, las circunstancias parecen contrarias, Dios va a hacer que florezca. Porque fuiste plantado, fuiste cuidado, fuiste mantenido por la gloria y honra de Dios. Y así es, Dios nos trata de esta manera. Yo me gozo, miro ese arbolito que es el único que tiene color casi y digo, gloria a Dios. Qué hermoso que Dios para cada época preparó algo diferente. Y podemos acompañar la creación como Dios, si eso lo hizo con un árbol, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Que no sos criatura, sino sos hijo de Dios. Y así podemos ver, dice, y su hoja no cae, es perenne. Así son los hijos de Dios, siempre verde, siempre vigorosos, como los pinos o los eucaliptos, que siempre su hoja está verde, siempre tiene la posibilidad de estar teniendo la función que Dios le envió. Gloria a Dios. Y todo lo que hace, prosperará. Promesa de Dios. Y no habla de lo económico simplemente. Te prosperará en paz, en salud, en este tiempo. Nosotros fuimos uno de los que tuvimos COVID en noviembre del año pasado. Y doy gracia y testimonio de que realmente no fue grave. Ni fiebre, ni tos.
sí un dolor de cuerpo, sí mantuvimos el distanciamiento, sí fuimos al hospital, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero gracias a Dios nos ha guardado. Él nos ha guardado. Y así rogamos para que en tu vida también Dios te guarde y te libre. Si hoy estás transitando esta enfermedad, seas libre de toda consecuencia y secuela. Y si tenés temor y tenés situaciones, cuídate, sé precavido. Usa todos los elementos que puedas tener para poder estar resguardando a vos y a tu casa, pero sin temor, sin miedo. Porque el amor a Dios echa fuera el temor. Yo sé que Dios está conmigo y Él me va a guardar. Vos haces tu parte, que Dios hace la otra. Y así es. Pero nuestro deseo es que vos puedas vivir en este tiempo de poder ser esta persona dichosa, esta persona. ¿Y qué pasa con aquellos que el Salmo 1, versículo 1 dice? Los que dan malos consejos, los que no tienen principios bíblicos, los que andan en caminos equivocados, los que son burladores. El versículo 4 lo define de una manera maravillosa. El versículo 4 declara algo que tal vez vos no sepas lo que es, pero yo te lo voy a explicar. No es así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo? Yo antiguamente miraba muchas películas de western, ¿no? Del oeste. Muchos, John Wayne en mi época era el actor, ¿no es cierto? Para aquellos que sé que los chicos menos de 40 no lo conocen. Pero, ¿qué había? Había en el desierto y siempre había un viento. ¿Y qué rodaba? Una paja, toda redonda, de acá para allá. Era típico que en todas las películas del oeste hay. Ese es el tamo. ¿Que a dónde va? A donde lo lleva el viento. ¿Cómo está? Reseco. ¿Dio fruto? Nunca. Un yuyo que no sirve para nada. Y la palabra de Dios dice esto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No saben dónde van a terminar. Ruego en este día que así no sea tu vida. Volvé a Dios, reconcíliate con Él, dale lugar. Empezá a ser una persona dichosa o dichoso, bienaventurado o bienaventurado, plena, alegre, feliz, llena del Señor. Y aceptar hoy el consejo que Dios te da, porque quiere tu bien, el bien de tu casa, de tu familia. Para esto tenés que invitarlo a Cristo a que entre en tu vida. Para esto tenés que invitarlo a Cristo a que entre en tu corazón. Para esto tenés que reconocer que sos pecador o pecadora como somos nosotros. Personas que nos hemos reconciliado con Dios porque reconocí que no era una persona buena. Puedo tener actitudes buenas en algún área, pero seguramente voy a encontrar cosas malas o voy a practicar cosas no de acuerdo al principio de Dios, si no lo tengo a Él como mi Señor y mi Salvador. Haz esta oración conmigo. Te invito ahí en tu casa, te invito a tu familia, llamalos, juntalos, que Dios pueda hacer la obra hoy y reconciliar al apartado, traer al pecador y poder el Señor establecer su reino y tu casa sea llamada los dichosos, los bienaventurados, los alegres, los felices para todo el barrio y poder ver el gozo y la alegría y la fe que el Señor tiene para vos y los tuyos. Ora conmigo así. Padre amado, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo entra en mi corazón como mi Señor y Salvador, sanador y proveedor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Bendito sea Él, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Si esta es tu experiencia, si esta es tu decisión, escribinos, ponenos a través de un mensaje. Queremos conocerte, queremos llegar a tu casa, queremos acercar tu material, acompañarte por WhatsApp. Tenemos grupos que están dispuestos a recibirte, hombre, mujer, niño, persona mayor. Queremos hoy decirte que vengas y puedas ser una persona dichosa, dichoso, para la gloria y honra de Jesucristo. Que seas parte de esta familia. No es una familia perfecta, pero es una familia santa, piadosa. La iglesia de Cristo hoy se abre tus brazos y te dice que te acompaña en este camino, que tal vez no es el mejor, que empezaste a caminar por ignorancia o desconocimiento. Medita bien sobre tu camino. Volvé para atrás, que el Señor te está esperando. Él te va a acompañar junto con nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te fortalezca, el Señor te dé paz en todo lo que emprendas y sabiduría. Te esperamos. Gloria a Dios.